Hola, hola, mis amigos, ¿cómo están? Con mi acostumbrado saludo desde Colombia. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y en el seno de toda su familia. Bienvenidos una vez más a este su programa Panorama Profético. Mi nombre es Francisco Antonio Calvo de Horta. Soy conferencista en temas relacionados con profecías bíblicas y soy egresado del Instituto de Líderes Cristianos. El tema que les traigo hoy está relacionado con eventos catastróficos que trascienden en la actualidad y que nos atañen a todos nosotros. Muchos ya habrán escuchado por medio de medios de comunicaciones, por YouTube, por noticieros, entre otros. De la misma manera de los predicadores, evangelistas, profetas y maestros de la palabra de Dios y de las mismas diferentes congregaciones, tanto cristianas como no cristianas, acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues para uno lo creen, para otro no lo creen. Pero déjenme decirles, mis queridos amigos, que esto está registrado, los temas proféticos, en el libro no solamente de Apocalipsis. Lo que le quiero decir que en 1 Tesalonicenses 5:20 el Señor nos dice en su palabra que no debemos menospreciar las profecías, que no pensemos que estas cosas no suceden y que por ende no tenemos necesidad de ellas, pero nos dice que sin esto no podemos conservar la vida cristiana ni avanzar a la perfección. Dios siempre está enviando mensajes de salvación por medio de cada uno de sus ministros, predicadores de su palabra, a las personas que estén dispuestas, fiel y atenta a recibir su mensaje. Déjenme decirles, mis queridos amigos, que todos estos temas proféticos son reales, son tangibles, que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Estos eventos catastróficos, llamémoslos así, desencadenarán grandes calamidades públicas a nivel global, pero que no se le ha dado la importancia a estos anuncios que se vienen diciendo a través de los predicadores que ya les enuncié, de la palabra de Dios. La gente no le presta mucha atención a estos temas proféticos. Pero bueno, veamos un ejemplo. Este año 2022 que ya fenece, hemos visto por los noticieros y por todos los medios de comunicaciones sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. Déjenme decirles, mis queridos amigos, de esa misma manera y mucho más se implementarán en muchas naciones del mundo, pues quizás sea para el año 2023, 2024 o a la puerta de este año 2025, pero esto está, como se dice, ya bastante avanzado. Estos temas de la guerra se van a agudizar más y más y va a haber demasiados conflictos, guerra entre las naciones. Esto está registrado en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 6 al 8, que nos dice con claridad que estos eventos catastróficos se presentarán, especialmente iniciando con el tema de las guerras. Lo que quiero decir en este mensaje es que debemos prepararnos para estos tiempos tan difíciles que se nos avecinan de manera integral, y que lo tengamos presente para que no nos coja de sorpresa y no nos pase a mucho como en los tiempos de Noé, que no le creyeron a Noé el mensaje que les estaba dando y fueron
borrados de la faz de la tierra por su maldad y la incredulidad en Dios, por no creer. Pero surge un interrogante, una pregunta, pero ¿cómo nos preparamos? Se preguntarán mucho. Bueno, sencillo. La preparación consiste en dos temas fundamentales. Uno, la parte espiritual, y dos, la parte literal o física. Primero, la protección espiritual. Hablemos de este tema. Se requiere de la fe en Dios, de creer en sus mandatos, en su ley, en sus estatutos, y optar un cambio de actitud en nuestra vida pecaminosa a una vida limpia, alejada de todo vicio pecaminoso y toda maldad, todo pensamiento que nos lleve al tropiezo, al pecado y a lo demás. Esto es base experimental, digámoslo así, para las personas que no tienen todavía el fundamento en la palabra de Dios para entrar en contacto con Dios en la vida. Otro interrogante: ¿qué es la protección de Dios? La protección de Dios es el fruto que alimenta nuestra fe cristiana. Dios protege colocando en nuestro camino instrumentos espirituales con lo que logramos defendernos de cualquier arremetida del enemigo. ¿Y cuáles son esos instrumentos espirituales que Dios nos da para la protección humana? Présteme la atención, mis queridos amigos, que es muy importante esta parte. Primero, la fe. La fe es muy importante. ¿En quién? En Dios. Tenemos que tener fe. A veces mucha gente dice, sí, yo tengo fe, pero no de corazón, sino de labios para afuera, como se dice por ahí, en términos castizos, de labios hacia afuera. Pongamos un ejemplo de fe, porque la fe tiene que nacer del corazón y salir del corazón. Pongamos un ejemplo de un lago de peces. Me llegó a la mente así un lago de peces. ¿Ha escuchado usted que en ese lago hay peces? Pues usted prepara sus instrumentos y se va a pescar. Usted va confiado, con la convicción, con esa fe de que usted va a obtener resultados, va a pescar, va a obtener esos peces. Pero usted no está viendo los peces encima del agua, pero usted tiene esa fe en su pensamiento y en su corazón de que en ese lago hay peces. Entonces usted va con fe y se pone a pescar y obviamente se dan los resultados. Esa fe es la que yo le estoy diciendo que debemos sacar de nuestro corazón, de creer en Dios y tener esa fe. Segundo, la oración. La oración es el llamado, digamos que es la IPC del celular con que uno se comunica. Es el llamado que uno le hace a Dios a través de la fe, comunicándose con Él. Puede ser de una manera, digamos, privada, o también puede ser de una manera pública, pero la oración es el llamado para comunicarse uno con Dios. Por eso les dije anteriormente que es como la IPC del celular, para uno poderse comunicar. Entonces, la oración es el llamado. Y tercero, su palabra, que es la acción, lo que ya Dios ha ordenado para los que creen, para los que tienen fe, para los que lo llaman. Entonces, la palabra de Dios está escrita. Nosotros tenemos la constitución política de este país, Colombia, y la obedecemos, todo lo que está escrito. De la misma manera, Dios en su palabra ha escrito todas estas cosas para que nosotros la cumplamos y obedezcamos. En el libro de Mateo capítulo 7 versículos 11 se nos dice: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad
y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y el que toca, como se dice, o el que llama, se le abrirá. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Veamos un ejemplo en el Salmo 34, versículos 7 al 8, sobre el tema de la fe. En este tema de la fe le estoy dando testimonio. El versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta palabra de teme o de temer no es que uno le tenga miedo a Dios o esas cosas. El temer significa en el tema bíblico guardar y respetar su ley, sus mandamientos, caminar y hacer el bien. Es lo que se refiere a la palabra temen. Entonces, para que las cosas se nos den, tenemos que tener esos tres instrumentos, los que anteriormente les dije: la fe, la oración y su palabra. Pero para que esto se pueda dar, tenemos nosotros que orar al Señor con energía y determinación, no perdiendo la fe, nunca perdiendo la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve, pero se da en resultado. Segundo, reconocemos a Dios, que es nuestro creador, en la oración. Tenemos que reconocerlo, darle gracias, bendecirlo, alabarlo, glorificar su nombre, honrar su nombre. Todo eso debemos tenerlo presente cuando nosotros oremos. Y tercero, orar a Dios con sinceridad y honestidad. Recuerde que Él conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones, y antes que nosotros digamos una palabra, Él ya la sabe toda. Por eso hay que ir con sinceridad y honestidad ante Dios, y que Él haga su voluntad. Y ahí sí pedir lo que vayas a pedir en el nombre de mi Señor Jesucristo. Si vas a pedir algo urgente en lo personal, que estés en un peligro, estas acciones, doy testimonio, que se dan rápido. Si son necesidades, pues ya sea, se pueden dar en días, semanas, mes, o cuando Dios lo decida. Eso es la voluntad de Él. Pero les hago una aclaración en el tema de este testimonio. Cuando uno está en peligro, mi Dios actúa de manera rápida. Yo en un tiempo estuve en peligro, y eso, era inconverso. Y lo único que dije yo en palabras, Dios mío, ponme la coraza y adiestra mis manos para la batalla. Yo estaba solo y estaba agachado mirando al enemigo, cómo se desplazaba, cómo llegaba. Y en ese instante que yo dije, yo estaba agachado y me tomaron de los hombros y me asistieron hacia atrás, que di un traspié, que casi me voy de espalda. Y yo dije, ¿qué pasó? Pensando que era un compañero, un amigo, y volteé a mirar en fracciones de segundos solo. No había nadie. Entonces ahí les traigo este testimonio del Salmo 34, versículos 7 al 8, especialmente el 7, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y sí, ahí estaba el ángel de Jehová protegiéndome en esta situación de peligro. Entonces, todo esto también se da por fe. Tenemos que tener mucha fe. Dios nos dice en su palabra: si me invocares y vienes a mí a rogarme, uno de rodillas, va y invoca a Dios, y Él dice: yo te escucharé. Pueden verificar en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 12. Dios nos ha dicho claramente que mientras le pidamos
ayuda genuinamente en oración, nos ayudará en tiempos difíciles. Surge un interrogante: ¿cómo logramos esta protección? Pues a través de la oración a Dios, que nos asista, que nos guarde del mal, ya sea inminente o que estemos padeciendo de algo, de una enfermedad o algo. Dios protege a los que creen en Él. Una de las peticiones más concurrentes que solicitamos a Dios es la protección divina para el bienestar propio o de un familiar, amigo o terceros. Es muy importante, como le dije, tener en cuenta la fe, la oración y la palabra genuinamente. Ahora veamos la parte literal o física. Anteriormente hablamos de la parte espiritual, ahora vemos cómo Dios nos protege en la parte física o literal. El libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 al 13 nos dice que la bendición de Dios que Él nos da cumpliendo sus mandamientos. Esto hace efecto a la protección personal, del cual nos libra Él de todo mal que nos pueda estar rodeando, pero como le dije anteriormente, teniendo fe y creyendo en Él. Pero como dice su palabra, a las personas que creen en Él y camina su ley, que Él está atento a escucharlos. Anteriormente ya le había dicho que por fe, por oración en su palabra, llega esa protección. De modo que Dios actúa para preservarnos de la vida. No solo en el momento de los hechos que se nos presenten, sino que Él también alarga los días o los años de vida a las personas que caminen, que crean en Él. Él alarga esos días de vida y los preserva, ¿sí? Y aquellas personas que continúen preservando en la ley, en su palabra, en sus mandamientos, en la fe y caminando de una forma correcta en la vida, son llamados a la eternidad. Más adelante les hablo en los otros videos sobre esta parte de la eternidad que muchos no creen. Muchas personas piensan que cuando uno muere o fallece, ya hasta ahí acabó todo. No, ya les estaré hablando del alma, el cuerpo y el espíritu. Y el alma, como dice Dios en su palabra, el alma que pecare, morirá. Es así, pero si nosotros hacemos las cosas bien, caminamos en su ley, pues estamos, como se dice, tocando el cielo, se puede decir así, de esa manera, el mundo de mi Señor Jesucristo. Estos temas se los fundamento más adelante. Entonces vemos un interrogante: ¿qué medida debemos de tomar para protegernos en caso de la guerra? Aquí vamos a llegar a fundamentar este tema que está a la puerta. Como le dije, el libro de Mateo 24, versículos 6 al 8 nos dice que sí va a haber una guerra a nivel global. Y esto está a la puerta. Como le dije, puede ser el año 2023 o el 24, el 25, pero de que se da porque así está escrito. Y esta guerra, si nosotros estamos en pie, vamos a presenciar muchos eventos catastróficos. Por eso es muy importante tener en cuenta la preparación también. Dios nos protege físicamente, como ya lo había expresado, pero nosotros también tenemos que poner de nuestras partes, ¿sí? Es importante cuando ya estemos escuchando el tema de esta guerra que se inicia, entonces es importante y urgente conformar un kit al cual debe de contener medicamentos básicos generales para niños y adultos y para personas que estén medicadas, alimentos no perecederos, enlatados, bastante agua en bidones o pimpinas, conseguir radio de frecuencia modulada para estar enterados, radios o radios de pila, celulares, cargadores, linternas, herramientas necesarias
para un periodo mínimo de 90 a 180 días. Es muy importante detener esto. ¿Por qué? Porque en el momento que se presenten estas guerras, no estamos nosotros en este país, excepto que a nosotros no nos va a llegar virus, pandemias o de pronto también algún ataque. Entonces tenemos que estar preparados para todo esto. Durante el tiempo que dure el conflicto global entre las naciones, la humanidad debe tener en cuenta que se van a presentar grandes calamidades por falta de alimento, agua, medicamentos y otras cosas más. Lo básico, lo principal, alimento, agua y medicamento. Y esto se daría a la utilización de armas de destrucción masiva. El aire se contaminará y se extenderá a muchos lugares, al igual que los ríos y quebradas por afectación, también como la afectación de la fauna y la flora. Se presentarán nuevos virus que aún no tendrán vacunas en estos momentos para su cura y habrá pandemia en general. ¿Por qué? El aire, al contaminarse con la radiación nuclear, las nubes expanden todo ese viento, toda esa contaminación nuclear y la va depositando en las naciones, afectando de manera inmediata lo que es la flora, la fauna, el agua, los alimentos, los animales y al hombre. Entonces tenemos que, por esta razón, estar bien preparados para cuando se presenten estos hechos. No podemos decir que no se van a presentar en nuestro pensamiento, no se van a presentar. Dios lo tiene escrito y sí se va a presentar. Veamos entonces, nos hacen de pronto una pregunta, ¿por qué Dios permite la guerra? Aclaremos este tema. No es Dios que permite que esto pase, sino es el mismo hombre. Dios le dio al hombre desde el principio en que fue creado un libre albedrío, es decir, escoger según su voluntad entre el bien y el mal. Esto también lo dio a conocer a través de los profetas a los hombres, dándole la plena libertad de escoger la vida eterna al seguir a nuestro Señor Jesucristo, como también la libre elección, el cautiverio y la muerte a los que sigan el mal, a los que sigan a Satanás. Entonces, toda esta elección que hacemos en la vida, la hacemos por alguna razón, independientemente de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. A esto se le conoce como el libre albedrío. Y sobre este punto, Dios no interviene, porque Él nos dio ese libre albedrío, esa libre escogencia del bien y del mal a cada uno, como le parezca de la mejor forma al ser humano. Algunas cosas las hacemos porque tenemos un deseo muy intenso de realizarlas. Otras cosas las hacemos sin tener ni siquiera la conciencia de desearlas. En esto consiste la esencia misma de la libre voluntad o el libre albedrío, que se basa en elegir de acuerdo a nuestros deseos. Una buena medida para nuestro futuro depende de nosotros mismos. Dios nos invita a escoger el camino de la vida y nosotros debemos de escoger ya sea el bien o el mal. Y el destino no es lo que determina el éxito del fracaso, sino la decisión que tomemos. Nos hacemos una pregunta: ¿por qué el hombre toma estas decisiones equivocadas? Hablemos en el caso de la guerra.
En el libro de Santiago capítulo 4 versículo 1 al 2 nos dice Dios, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros o entre nosotros? De la ambición de las riquezas o a las riquezas, de los pleitos, las pasiones, la envidia, las ansias de poder, que es lo que está llevando a esta guerra, los homicidios y todo tema pecaminoso nos lleva obviamente a la destrucción. Entre otras palabras, los verdaderos responsables de que se dé esta guerra global a nivel mundial es el egoísmo, las ansias y la ambición de poder en el hombre. Nos hacemos una pregunta: ¿cómo es posible que el ser humano llegue a tal punto de estos malos sentimientos y acciones, digámoslo así? ¿Acaso no somos todos buenas personas? Déjenme decirle, mis queridos hermanos, que la respuesta es no. No todos somos buenas personas. Aunque parezca sorprender a muchos, la verdad es no. Hay mucha maldad en muchos corazones, en muchas personas, como también los hay personas buenas. En realidad el ser humano siempre, por naturaleza, tiene una inclinación natural a hacer el mal. En el libro de Jeremías establece, donde dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Eterno, que escudriño la mente, que apruebo el corazón para dar a cada uno según su fruto de sus obras. Pueden verificar en el libro de Jeremías 17, 9, 10. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros mismos somos los que vamos, o muchos de los que tienen ese corazón, como se dice, lleno de rencor, de envidia, lleno de ansias de poder, van a destruir gran parte de la humanidad con esa guerra. Es una guerra muy seria porque se van a utilizar armas biológicas, armas químicas, armas nucleares, todo lo que son armas de destrucción masiva. Así lo establece la palabra. No es que yo se los estoy diciendo por mis propios pensamientos, no, está registrado en la palabra de Dios. Entonces, para esto hacemos unas recomendaciones que hay que buscar de los caminos de Dios y cumplir sus mandamientos. Las personas que aún no se congregan y que aún están inconversas, congréguense en las iglesias de sanas doctrinas. Segundo, hay que hacer un seguimiento y monitoreo a estos conflictos que se nos avecinan, que ya están a la puerta a través de los noticieros, YouTube y demás medios de comunicaciones, y así prepararnos de una manera inmediata para estos eventos apocalípticos cuando inicien. Vemos la intensidad de la guerra entre las naciones cada día más y más, y estos son tiempos proféticos que están registrados en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar atentos y preparados, pero primero que todo buscar de Dios, hacer un alto en el camino, dejar a un lado nuestros actos pecaminosos y seguir una vida digna, una vida recta ante los ojos de Dios. Mis queridos hermanos, el próximo video les estaremos comentando el inicio del reloj profético de Dios en la tierra, el cual es tiempo de inicio de tribulación alta. Entonces estemos muy atentos, como se dice, a todos los medios de comunicaciones, haciéndole seguimiento a estos hechos que se están presentando a nivel global. Hasta la próxima y bendiciones para todos.